¿Dónde están los quistes hepáticos simples? Ya les he dicho, están en la parte de origen biliar. En la parte de origen mesenquimal son otros, y en la parte de origen del hepatocito están hiperplasia nodular focal, está fundamentalmente el adenoma. Eso lo vamos a ver luego. No olviden entonces en origen biliar el quiste hepático simple. Estos dos de acá no son muy frecuentes, ¿ya? Pero ténganlo en consideración. Esto es lo que van a ver frecuentemente. Miren, este es un quiste hepático simple. Y la gran mayoría de los casos es asintomático. ¿En quién es más frecuente? En mujeres. Eso casi tienen como regla general los tumores hepáticos benignos. ¿Pueden ser únicos o múltiples? Cierto, pueden ser únicos o múltiples. A veces hay más de uno de ellos. Usualmente está bien delimitado y la pared es bien pequeñita. Usualmente encontramos quistes hepáticos simples. Justo hoy día me vino una pacientita que vino muy preocupada porque tenía en su ecografía un quiste hepático que aparentemente es simple, pero que mide 8 centímetros. Entonces es un tumor ya bastante grande, una lesión hepática bien grande. ¿Cuándo se da tratamiento a los quistes simples? Básicamente cuando ya tienen un tamaño considerable, más de 7, 8 centímetros, y cuando tiene síntomas. ¿Qué síntomas tienen? Usualmente dolor o pesadez, más no hay. No pasa absolutamente nada más con los quistes simples, ¿no? Pueden infectarse sí, pero no es muy frecuente, ¿no? Miren, este es un quiste simple pero grande, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué creen que se le puede hacer a este paciente? Simplemente los radiólogos, nuevamente acá les doy el tip para los radiólogos que quieren ser radiólogos, van a tener harta chamba con eso. Punción y aspiración. Se hace una punción percutánea y se inyecta etanol para tratar de cerrarlo, se llama etanolización, o pueden aspirar el contenido. Eso es lo que hacen los radiólogos intervencionistas, ¿no? Ya saben, drenaje percutáneo o fenestración, ¿no es cierto? Esos son los dos tratamientos. Solamente hagan o pidan este tratamiento cuando son quistes simples grandes. Si tienen un quiste simple de 10 milímetros, 12 milímetros, no le pidan ningún tipo de tratamiento de este tipo porque tiene más riesgo lesionar con la propia punción percutánea, con el drenaje percutáneo, que dejándolo nada más. Como es un quiste simple y es benigno, usualmente no tiene mayores inconvenientes. Pero cuando tienen 7, 8 centímetros, da mucha pesadez, en ese caso sí debe ser tratado de esa manera. Pregunta 25. Otra pregunta así, bien chévere, pero esta ya creo que ya la pueden responder sin problemas. ¿El tumor hepático que está frecuentemente asociado al consumo de anticonceptivos orales es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que quieren que me vaya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Doctora. La hiperplasia nodular focal. ¿Alguien duda de eso? ¿Alguien rechaza, rehúsa la propuesta? Ok, es cierto en un punto que se ha dicho que la hiperplasia nodular focal se asocia al consumo de anticonceptivos. Eso es cierto, pero no es el más frecuente. El más frecuente es el otro que vamos a ver ahora, que es el adenoma hepatocelular. Es cierto, hay muchos que están asociados realmente a lo que es consumo de anticonceptivos orales, pero el que está totalmente demostrado y que realmente empeora cuando uno toma anticonceptivos es el adenoma hepatocelular. El adenoma hepatocelular es un tumor que es obviamente más frecuente en mujeres, 4 veces más frecuente en mujeres que en varones, siempre una proliferación benigna, ya saben que tiene origen en los hepatocitos, y este sí está asociado fuertemente a lo que es anticonceptivos orales. Ojo, este sí está asociado fuertemente a anticonceptivos orales, ¿sí? ¿Puede sangrar? Sí, este sí tiene tendencia a sangrado, así que hay que tener mucho cuidado. Miren cómo puede ser un adenoma, entonces cuidado con sus anticonceptivos. Miren, esto es el hígado, y miren en la parte distal, esto es el adenoma hepatocelular. Es encapsulado, amarillento, ¿no? Algunas veces un poco blanquecino. A veces suele ser pediculado, pero no siempre, ¿no? Y presenta vasos sanguíneos alrededor.
pero es bien delimitado como ustedes pueden apreciar acá. Entonces, mucha atención a eso. Eso es un adenoma hepatocelular. Clínicamente, igual que todos los tumores hepáticos benignos, usualmente suelen ser asintomáticos, ¿ya? ¿Puede producir dolor? Sí puede producir dolor. ¿Puede simular una colecistitis? Puede simular una colecistitis aguda. Lo que sí va a pasar es que puede romperse y cuando se rompe da un abdomen agudo que tiene que ser operado. Y ese caso, la rotura está bien asociado a la toma de anticonceptivos orales. Cuando uno toma mucho anticonceptivo oral es usualmente relacionado a rotura del adenoma en este caso. Este dato sí es bien importante. Por ejemplo, la hiperplasia anular focal no degenera, el quiste simple no degenera y no se vuelven malignos. El adenoma hepatocelular excepcionalmente, es decir, es recontra raro, pero puede degenerar a malignidad, pero también es recontra raro que lo haga, ¿ya? Miren cómo es un adenoma hepatocelular, enorme, grandote, que ocupa prácticamente todo el lóbulo derecho del hígado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si son grandes y tienen más de 10 centímetros, esos deben ser operados. Si son grandes, ¿por qué? Por el riesgo prácticamente de la rotura, más que por otra cosa. Si están asociados a los anticonceptivos, debe retirar el anticonceptivo siempre al paciente, ¿no? Si se rompe, cirugía de emergencia, no hay nada que hacer. Si otra vez, igual que en el caso del hemangioma cavernoso, si el paciente en este caso tiene un tumor extenso y no se puede operar, trasplante hepático podría ser una de las alternativas, ¿no? Podría ser una alternativa. Generalmente no llegan a eso, pero está dentro de las alternativas diagnósticas. ¿Les gustó los tumores hepáticos benignos? Eso es lo que deben de saber usualmente. Esos son los detallitos más importantes que deben saber. Los que van a ser radiólogos, eso van a ver a cada rato, ¿no? Eso es lo más frecuente que suelen ver. Es una parte bonita para verlo imagenológicamente. La malignización de un pólipo del aparato digestivo viene determinada por la invasión de las células cancerosas. ¿En dónde? ¿Dónde está? O sea, ¿cuándo ya se habla de malignización de un pólipo? ¿Cuándo invade qué? Muscular, pero ¿cuál muscular? Porque hay muscular y muscularis mucosae. Buena pregunta, ¿no? Justamente ahí los cogen. Todos se emocionan con la muscular. Serosa, muy adentro, ¿no? Mucosa, obviamente, si es solo mucosa, es un tumor in situ y usualmente suele ser benigno. No habla nada de lo que es malignidad en este caso. La base del pedículo no tiene nada que ver en este caso. Estamos hablando de que ya uno ya tiene mayor tendencia a la malignización cuando invade esta primera parte que es la muscularis mucosae. Vean el siguiente cuadro. En este dibujo van a ver esto. ¿Ven la mucosa acá? Y lo que viene debajo es la muscularis mucosae. Después de eso viene la submucosa y después la muscular. Ojo, que cuando ya hay tendencia a la malignización es cuando pasa esto. Cuando pasa la muscularis mucosae. Ahora, eso es tendencia a. Cuando uno habla de un carcinoma in situ, un cáncer in situ, usualmente pueden sacarlo hasta la submucosa. Pero una vez que invade esta muscular, es tratamiento quirúrgico de todas maneras. Guárdeme el sublime, doctora, a mí también. Pregunta 27. Cuando en el curso de una colonoscopía en un paciente aparentemente sano se objetiva un pólipo, ¿qué es lo que deben de hacer? A ver, en una colonoscopía encuentran un pólipo. ¿Qué es lo que deben hacer? Biopsia. ¿La A? ¿Están seguros? ¿O lo citamos al cabo de unos días para sacarlo? ¿Qué dicen ustedes? Les voy a hacer la pregunta y lo van a responder de esta manera más fácilmente. Si ustedes tuviesen el pólipo, ¿qué cosa quisieran que hagan? Si ustedes fueran los que tuviesen el pólipo dentro, ¿qué cosa les gustaría que haga el gastroenterólogo en ese caso?
Que lo biopsie, que le haga una citología, que lo reseque con asa, que lo cite en unos días o que le aconseje una intervención quirúrgica. Que lo saque, pues. Eso es lo que tienes que hacer, sacarlo. Saquen el pólipo, resecar. Doctor, sáqueme el pólipo. De una vez, sáqueme el ancho, de una vez. Si ustedes toman la biopsia nada más, solamente van a, si es un pólipo grande, pónganse que estamos hablando de un pólipo de 2 centímetros. Ustedes toman la biopsia solo muerde 4 o 5 milímetros del pólipo, ¿no? Obviamente van a tener un resultado de eso, pero ya van a tener un diagnóstico histológico. Pero si ustedes lo resecan, lo sacan todo, sacan el pólipo, toda esa muestra va a patología igual. Entonces ya resecado, me evito una segunda colonoscopía, ¿no? ¿Qué puede pasar también? Porque muchas veces pasa eso, ven un pólipo grande, toman la biopsia y después le dicen, ya, muy bien, después de ver el resultado de la patología, recién vamos a hacerle una colonoscopía y sacarlo. Lo ideal es sacarlo el pólipo inicialmente, pero siempre hay que tener cuidado a que eso no sea maligno, porque a veces sacas el pólipo y resulta siendo un pólipo maligno. Entonces ahí ya tiene que pasar a una cirugía posterior. Lo correcto es resecarlo con el asa de polipectomía, sacar el pólipo, ¿no? Si encuentran esto, es un polipazo, un tremendo pólipo, ¿no? Entonces, si ustedes sacan una biopsia, solamente van a sacar una biopsia de por acá nada más. Es cierto, al cabo de unos días, el patólogo les dirá, doctor, es un adenoma velloso con displasia de alto grado. Sáquelo, ¿no? O sea, tiene que sacarlo. Pero si yo agarro el mismo día y digo, ya, muy bien, en vez de sacar una biopsia, lo reseco, es decir, hago una mucosectomía y lo retiro todo, lo mando al patólogo y el patólogo te dirá, doctor, es un adenoma con displasia de alto grado y los bordes están libres de malignidad. Se acabó el problema, ¿no? Entonces se evita una segunda colonoscopia en este caso. Los pólipos pueden ser así, miren, césides, semipediculados o pediculados. Así pueden ser los pólipos. Obviamente más fácil de sacar son estos, ¿no? Porque tienen un tallito, un cuellito corto, aunque también pueden encontrar unos con un troncazo enorme de pedículo, ¿no? Y estos son los césides, que usualmente se sacan con mucosectomía o con pinza de biopsia si son pequeños. Pregunta 28. ¿Los pólipos adenomatosos más frecuentes son? Creo que les dije ratito antes. Los más frecuentes de los pólipos adenomatosos. Pregunta de San Marcos. El pólipo adenomatoso más frecuente siempre suelen ser los tubulares, ¿ya? Recuerden, los pólipos adenomatosos se clasifican en 3, les vuelvo a repetir, tubulares, vellosos y tubulovellosos. El más frecuente es el tubular, el que degenera más a malignidad es el velloso, ¿ya? El túbulo velloso es el intermedio, entonces tubular más frecuente y el velloso degenera más. Esas son las dos características bien importantes que tienen que tener, ¿ya? Más frecuente entonces los tubulares. Pregunta 29, regalada, ¿no? Con canto previo, como se llama, como se dice en el argot. Los pólipos adenomatosos con mayor potencial maligno, la doctora va a contestar, por ejemplo, que acaba de llegar. Acá el de mayor potencial maligno ya saben que es el velloso, ¿no es cierto? Mayor potencial maligno el velloso. El más frecuente es el tubular y el de mayor potencial maligno el velloso. No olviden por favor esta clasificación para que lo tengan bien en claro. Doctores, pueden encontrar esto en sus exámenes, pólipo hiperplásico. El pólipo hiperplásico son los pólipos más frecuentes en general. Y el hiperplásico en sí no tiene ningún potencial maligno. Si ustedes encuentran un pólipo hiperplásico en su vida diaria o bien en su examen, recuerden ese detalle. El pólipo hiperplásico no tiene potencial maligno, ¿ya? Usualmente son césides, son pequeñitos. Ya saben qué es césides, ¿no es cierto? Que están sobreelevados nada más. Pueden encontrar pólipos inflamatorios, que esos están asociados a colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Esa es la otra. Y el tercer tipo de pólipo neoplásico son los amartomatosos, que ya ustedes conocen a qué se asocia el amartomatoso, ¿no? Al síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no es cierto? Obviamente, estos pacientes que tienen pólipos amartomatosos no necesitas hacerle seguimiento endoscópico,
porque usualmente no tienen tampoco potencial maligno, igual que los hiperplásicos, ¿ya? Pregunta 30. Paciente de 75 años, sin antecedentes clínicos de interés, consulta por un episodio de hematoquesia reciente. La colonoscopía total demuestra un pólipo único pediculado de unos 25 milímetros de diámetro, o sea, 2 centímetros y medio. En sigmoides con una ulceración en su cúspide, o sea, está ulceradito ya esto. ¿Qué actitud es la más adecuada en este paciente? A ver, más o menos según lo que les he contado, a ver, ¿qué harían con ese pólipo? 75 años, un pólipo de 25 milímetros con una ulceración en la parte superior, en la punta, en la puntita. ¿Hacen seguimiento? No. ¿Indican cirugía? ¿Lo operan? ¿25 milímetros lo operan? No se asusten, nosotros sacamos pólipos más grandes todavía. No lo operen. Biopsia endoscópica del pólipo y decidir según resultado. Les he dicho que si tienen un pólipo grande, ¿qué cosa es lo que deben hacer? Sáquenlo, reséquenlo, realizan polipectomía y lo estudian para anatomía patológica. Esa es la respuesta, ¿no? Fotocoagulación completa, no, eso no se hace con el pólipo. Entonces tienen que resecarlo y mandarlo a anatomía patológica. Un enfermo de 14 años presenta dientes supernumerarios, un osteoma en la mandíbula y algunos fibromas y pólipos de colon. ¿Qué diagnóstico sugiere eso? ¿Qué les parece? Ya les he hablado al principio. ¿Cómo está vuestra memoria inmediata? A ver. Ya les dije al inicio, a ver. Osteomas en mandíbula, fibromas, algunos fibromas y pólipos en el colon. ¿Qué cosa es lo que sugiere esto? Revisen sus hojas, es contra sencillo, es el Gardner, pues, ¿no? El Gardner es el que tiene los osteomas, sobre todo esos osteomas en mandíbula, algunos fibromas. Por eso les he dicho, es importante en un momento que tengan en consideración esos detalles puntuales de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, es importante que vean eso. Algunos fibromas y osteomas en mandíbula son típicos del Gardner también. ¿Son factores de riesgo para el cáncer de colon? ¿Cuál de esos? ¿Son factores de riesgo para el cáncer de colon? ¿La dieta rica en grasas saturadas puede ser? ¿Sí? Sí. ¿La edad mayor de 40 años es un factor de riesgo? Sí, ¿no? Adulto. ¿La ureterosigmoidostomía? Sí, hacer una ureterosigmoidostomía es un factor de riesgo. ¿Bacteriemia por Streptococcus bovis? Les había dicho en un momento que hay asociación. No es una teología causal, pero sí, ¿cierto? ¿Y el pólipo hiperplásico? No, ningún pólipo hiperplásico es maligno. ¿Ya? La respuesta es la E. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico más probable de una pieza de colectomía perteneciente a una persona en la cuarta década de la vida y que tiene más de 100 pólipos de un adenocarcinoma? ¿Otra vez tienen dudas? Está recontra fácil. Tiene una característica ahí que lo hace indiscutible. ¿Cuál es? O sea, ya este paciente está resecado, pero tiene 40 años, tiene más de 100 pólipos y tiene cáncer. ¿Qué es? ¿Qué era? Es una polipomatosis colónica familiar, una poliposis colónica familiar. Recuerden que degenera en el 100% de los casos y tiene más de 100 pólipos. El Muir-Torre tiene menos de 100, es abundante pero es menos de 100, no olviden eso. Respuesta E. ¿Cuál de los siguientes cuadros no es un síndrome de poliposis no hereditaria? ¿Cuál de los siguientes no es un síndrome de poliposis no hereditaria?
¿Cuál? Cronkite. El Cronkite Canadá. La poliposis inflamatoria, poliposis linfoide, neumatosis cistoides. Por eso les dije, el primer cuadro, la primera diapositiva después de mi hermoso nombre, tiene un cuadro que muestra, ¿qué dice qué? Lean en voz alta, ¿qué dice? ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? Síndromes polipósicos, ¿qué? Hereditarios, ¿no es cierto? Acá les pregunta cuál no hereditario, o sea, cuál no es un síndrome de poliposis no hereditaria. ¿Les queda dudas de eso? El turco, ¿no es cierto? Los demás son poliposis no hereditarias. Estos son los síndromes de poliposis no hereditaria. Es la segunda parte para complicarles más la vida del primer cuadro que les había mostrado en un inicio, que son síndromes de poliposis hereditaria fundamentalmente. Los síndromes de poliposis no hereditaria son el Cronkite, la poliposis inflamatoria, la linfoide benigna y la neumatosis cistoides. Esos cuatro tienen que aprendérselos porque les hacen una pregunta bien chévere como la anterior, ¿no es cierto? Entonces solamente es para que completen una quinta y ya sepan, puedan hacer una pregunta sin ningún problema. Acá, de estos cuatro que ustedes ven, está bien difícil de que les pregunten todos y cada uno de ellos. Al que yo le puedo prestar un poquito más de atención es al Cronkite Canadá, más que todo porque tiene algunas características importantes que deben de tomarlo en consideración. Es una poliposis juvenil, sí, y tiene estas alteraciones ectodérmicas que deben de tenerlo en consideración para las preguntas. Hiperpigmentación, alopecia y atrofia unguial. Ojo, esas tres cositas presten mucha atención porque eso puede ser una pregunta en el examen, ¿ya? Pregunta 35. Paciente de 72 años que como único tratamiento toma antidiabéticos orales. Presenta anemia ferropénica crónica con hemorragias ocultas positivas. ¿Cuál es el método diagnóstico más indicado para localizar la lesión sangrante? ¿Cuál les parece? 72 años, usa antidiabéticos, tiene una anemia ferropénica crónica y hemorragias ocultas positivas, es decir, que tiene un T-Venom positivo, ¿no? O un test de inmunoquímica positivo. ¿Qué se hace? ¿Dudas? Doctora, ¿qué hace usted? ¿Cuál es? Mírenme, cuando les pregunto, mírenme. ¿Cuál es, doctora? Sí, a usted, doctora. Por eso le digo que me mire. ¿Cuál es la más fácil? Acá es una pregunta que no deben de dudar. Un paciente que tiene anemia ferropénica, que tiene hemorragias ocultas, generalmente tienen que hacerle una colonoscopía, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es una colonoscopía. El tránsito intestinal, la endoscopía no se hacen, pero estamos hablando de un paciente de 72 años con anemia ferropénica crónica que tiene hemorragia oculta positiva. La hemorragia oculta positiva es más frecuente en problemas colónicos. Pregunta 36. Ante un paciente de 70 años con alteraciones del tránsito intestinal, pérdida de 5 kilogramos de peso en los 2 últimos meses y rectorragia, ¿cuál es la exploración de elección? 70 años, pérdida de peso de 5 kilogramos en los 2 últimos meses y rectorragia. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Doctor. Como los avestruces están ustedes hoy día, así, con la cabeza enterrada. ¿Cuál es? Colono, claro, no hay mayor duda de eso también. Tienen que hacer una colonoscopia. Pregunta 37. A un paciente que se le ha realizado una polipectomía endoscópica de un pólipo pediculado de sigma menor de 2 centímetros. La biopsia ha sido un carcinoma limitado a la cabeza del pólipo. ¿Qué es lo que deben de hacer? O sea, tiene un pólipo, pero ese pólipo ha salido que es un carcinoma, pero solamente está limitado
a la parte superior del pólipo, es decir, ya ha sido resecado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo vigilan, no lo vigilan, le sacan el colon? ¿Resección segmentaria del colon afectó? No, ¿no es cierto? Si ya le sacaste el pólipo y solo estaba limitado a la parte superior, tienes que hacerle una vigilancia. ¿Pero con qué? ¿Con radiología o endoscópica? Endoscópica. Obviamente las resecciones no están dentro del grupo este, ¿no? Tiene que ser una vigilancia periódica endoscópica. Pregunta 38. La determinación preoperatoria del antígeno carcino embrionario en el cáncer de colon es importante ¿para qué? El antígeno carcino embrionario es un marcador tumoral. ¿De qué? Qué rico el sublime. Ya. ¿Cuál es, doctora? ¿Para qué sirve el CEA? El CEA, el antígeno carcino embrionario, más que todo sirve para ver tumores en colon. La alfa-fetoproteína para ver tumores en hígado. El CA72.4 es más frecuente para ver tumores de estómago. El CA125 es más frecuente para ver tumores de ovario o tumores mesenquimales también. El CA199 es más frecuente para ver tumores de vías biliares y de páncreas. ¿Ya? Eso es para que lo tengan más claro para qué se usan los marcadores tumorales. En este caso, la determinación preoperatoria del antígeno carcino embrionario en un cáncer de colon, ¿qué cosa nos indicaría? ¿Para qué serviría? Es básicamente para seguimiento, es un seguimiento posoperatorio. Si ya lo has operado, es para hacer un seguimiento posoperatorio, más que todo para eso, ¿no? Pregunta 39. En un paciente con metástasis pulmonar sin afectación hepática por un carcinoma de probable origen intestinal, ¿cuál es la localización más probable del foco primario en este caso? Paciente con metástasis pulmonar, pero sin afectación hepática. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Es una pregunta que requiere bastante conocimiento anatómico. Usualmente, para que tengan más en claro, usualmente el cáncer de colon hace metástasis ¿dónde? A hígado. Usualmente el cáncer de colon es una metástasis hepática. Eso hay que tenerlo en claro. ¿El cáncer de mama dónde hace más frecuente metástasis? A pulmón, ¿no es cierto? Eso es lo típico, pulmón. Hay una pregunta en gineco, haciendo un paréntesis en todo esto, que dice, el lugar de ubicación menos frecuente de metástasis de un cáncer de mama es, y les ponen de alternativas, pulmón, hígado y mama contralateral. ¿Qué pondrían ustedes? Es la mama contralateral. O sea, lo más frecuente sí es pulmón, puede pasar también a hígado, pero que de una mama salte a la otra es recontra raro. ¿Ya? O sea, no hay meta de ese tipo. Entonces es una pregunta típica de gineco que me acabo de acordar. En este caso estamos hablando de afectación hepática por un carcinoma intestinal probablemente. Usualmente los que llegan a tener metástasis pulmonares pero sin afectación hepática típicamente suelen ser los de recto sigmoides. Típicamente suelen ser los de recto sigmoides. Pero usualmente tengan en claro que cualquier tumor de colon básicamente tiene metástasis a hígado. ¿Ya? No olviden esto, ya saben, la localización más frecuente, la más frecuente, sigue siendo sigmoides y la región secoascendente. ¿Ya? Pregunta 40. La ubicación más frecuente de la TV intestinal. Doctor, por ejemplo, usted, más frecuente. La doctora de azul. Muy bien, doctor, así es. El ilion terminal. Es por eso que tiene una
un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn, fundamentalmente, porque la enfermedad de Crohn también tiene la misma ubicación más frecuente, que es el idiom terminal, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí, es cierto, es el idiom terminal. Yo creo que yo he cometido un foul así de media cancha. Usualmente es el idiom terminal. La respuesta es la C. Vamos a hablar un poquito de TB. A partir de ahora, ya no hay preguntas. Creo que por ahí tengo una pregunta más, pero básicamente en esta última hora lo que quiero mostrarles es un poquito de TB intestinal y en la última parte les voy a hablar un poquito de farmacología gastrointestinal. Para serles franco, fármaco gastro no he visto preguntado en los exámenes en los últimos años, ¿ya? Por eso es que prácticamente lo he dejado para el final. ¿Para qué les va a servir? Les va a servir más que todo para vuestra práctica diaria. Van a ver que hay algunos detalles bien interesantes de la farmacología gastrointestinal. Voy a tratar de hacerlo lo menos aburrido como para que vean que dictar fármaco también es chévere, no es tan aburrido. Hay unos detallitos que son bien interesantes para que vean. Para que sepan un poco de TB intestinal, primero tienen que considerar que la ubicación más frecuente de la tuberculosis definitivamente es la pulmonar, ¿no es cierto? Es la ubicación preferente, pero pueden haber otros lugares donde puede afectarse, ¿no? Miren, una TB, por ejemplo, del sistema nervioso central, típico, ¿no? La TB del sistema nervioso central. O pueden encontrar esto que típicamente tiene el nombre. La TB en columna vertebral toma el nombre de mal de Pot. Esa es otra pregunta de examen, por ejemplo, para TB, ¿no? El mal de Pot. Miren cómo se producen unas fracturas en especie de cuña, ¿no? Fracturas en cuña, en una resonancia magnética. O tener esta imagen que básicamente es una foto bien antigua. Encontrar ya este tipo de TB es un poco extraño, es un poco raro. Lo pueden ver, quizás van a poder verlo si hacen un servicio rural decente, tipo un serum bien alejado. Pueden encontrar lugares donde pueden encontrar una TB linfática de este tipo, miren. Una TB linfática que da todo ese cuadro, ¿no? Que es también tan así terrible. O ver esto, ¿no? Es una TB cutánea, que fácilmente puede ser confundido con una celulitis de cara, ¿no? Y esa es una TB cutánea, ¿no? Se le hace el aspirado y se le encuentra el BK positivo en este paciente. TB cutánea también, ¿no? O llegar a lo que nos interesa, por lo menos a nosotros los gastroenterólogos, que es básicamente la TB intestinal. Típicamente, características de la TB intestinal, igual que en el Crohn, afecta desde la boca hasta el ano. Eso es lo típico. O sea, ustedes pueden encontrar, igual que en el Crohn, afectación desde la boca hasta el ano. ¿Hay TB esofágica? Sí. ¿Hay TB gástrica? Sí. ¿Hay TB intestinal? Sí. ¿Hay TB colónica? Sí. O sea, sí hay todo eso. Y las características a veces son bien difíciles de poderlas verlas ectoscópicamente. Por eso se necesita más que todo la demostración del bacilo de Koch, ¿no? En el Perú, miren, el 74% de los pacientes que tienen TB intestinal están en estas edades, entre los 11 y 40 años. Usualmente suelen ser pacientes más jóvenes, ¿no es cierto? En otros países, si es que hay, usualmente suelen ser en edades mayores, pero en el Perú típicamente están entre los 11 y 40 años. Ya lo que es una constante es que es más frecuente del sexo femenino, sí, eso es por incidencia, puede ser más frecuente en el sexo femenino. El ex sexo débil, ahora le llaman al sexo, el ex sexo débil.